The Long Halloween fue un cómic publicado entre los años de 1996 y 1997 bajo el sello editorial de DC Comics. Fue escrita por Jeff Loeb e ilustrado por Tim Sale. En el cómic se narra a Batman, el comisionado Gordon y Harvey Dent, quienes unen alianzas contra los actos ilegales del mafioso Carmine Falcone, alias el Romano. Pero se une también a la trama un asesino que se hace llamar el Festivo, el cual termina con la vida de algunos conocidos y personas cercanas a Falcone y, curiosamente, pero no una novedad, asesina en un día festivo, lo que inmediatamente llama la atención de estos tres protagonistas y también de la misma ciudad, convirtiéndolo en un misterio que entre los tres tienen que resolver, pero con el inconveniente de que Harvey Dent poco a poco empieza a perder la cordura y el sentido de lo moral. The Long Halloween es de esos cómics que tienen mucho que decir, que incluso podríamos hacer análisis diferentes hablando de cada personaje y lo que podría representar, pero para este punto hay uno de los personajes en los que me gustaría centrarme y que muchas veces no está explícitamente en la trama, porque ya se da como que siempre está ahí y siempre está presente, y se da con menos presencia y con menos protagonismo de lo que podríamos decir de otros personajes. Y estoy hablando de ni más ni menos que de Gotham City. Gotham City juega un papel muy protagónico, a la par de Batman podría decirlo incluso, que es bastante interesante cómo se va desarrollando. Podríamos incluso hacer teorías, pero también quisiera centrarme en cómo este protagonista, que es Gotham, afecta a un personaje que no está del todo relacionado con este ambiente. Y estoy hablando de Harvey Dent. Harvey Dent es presentado al inicio como un hombre demasiado idealista, un personaje demasiado romántico, si lo queremos ver de esa manera. Tiene un gran sentido de la moral, que incluso tiene muy buenas ideas, muy buenas propuestas, como una buena persona, una persona que incluso busca hacer el bien, terminando con la maldad, terminando con la mafia, terminando con los villanos de Gotham de una manera que incluso no se había visto antes. Incluso podemos llegar a empatizar mucho con sus ideales, porque son ideales bastante altruistas en las que busca ayudar a los demás, ayudar a la ciudad, a beneficiarla de alguna manera y a todos sus ciudadanos. Pero curiosamente es también eso lo que juega muy en su contra. Nos damos cuenta que aquí Gotham realmente rechaza al personaje de Harvey Dent de una manera bastante interesante, porque es esta violencia, es esta capacidad en el que se le frustran los planes, lo termina frustrando y terminando poco a poco con esos ideales que él tenía. Nos vamos dando cuenta cómo es que la violencia lo abruma, cómo es que la mafia y esos temas tan de corrupción lo llegan a abrumar demasiado, que empieza a perder la noción de realmente qué es y quién es, y eso también lo hace bastante interesante. Llega el punto en el que tiene un trastorno de personalidad muy diferente, en donde se disocia y ya no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, y llega a tener esta personalidad de dos caras. A comparación de otro de los protagonistas que podremos decir que es igual un idealista y que tiene buenos propósitos, está Batman. Batman es incluso bastante interesante, porque podemos decir por qué Batman no terminó igual que Harvey Dent. Pero si nos ponemos a analizarlo poco a poco, la diferencia entre Harvey Dent y Batman es que Batman es una construcción de la misma ciudad gótica. A comparación de Harvey Dent, era una persona construida, pero que poco a poco se fue deteriorando y degradando. Batman desde muy niño experimentó la violencia de Ciudad Gótica desde la pérdida de sus padres, donde nos damos cuenta de la corrupción, de la violencia en la que él estaba abrumado, a pesar de tener ciertos privilegios como persona que no convivía con el resto de la ciudad. A él le llega esta noción de violencia y esta noción de corrupción que a comparación del personaje de Harvey Dent no tenía. Y obviamente que en lugar de Harvey Dent, en lugar de quebrarse ya y que hay un punto de quiebre de personalidad, Batman usa esto a su favor, usa la violencia, usa el tipo de personaje que es Gotham, lo que conlleva estar en esa ciudad, lo usa a su favor y le saca demasiado provecho, lo usa de una manera que él sabe cómo jugar de los villanos de Gotham, porque Batman no es alguien
que sobrevive solamente en Ciudad Gótica, sino que prospera, sino que abraza toda esa oscuridad, y es algo que se recalca muy constantemente en los cómics de Batman. Y eso es algo que también caracteriza demasiado a los villanos. Los villanos realmente no son personas del todo cuerdas de sus facultades mentales, sino que son personajes que ya están rotos, que tienen mucha complejidad en cuanto a traumas. En The Long Halloween podemos ver incluso a personajes que no están del todo bien, que incluso llegan a ver el caos de la ciudad como algo más normal, como algo más hogareño, algo que incluso podemos darnos cuenta en muchos de los momentos del cómic, y que incluso aceptan esta idea de que Gotham ya es así y no puede cambiar. Y es bastante curioso porque aquí Gotham realmente parece como un imán que atrae a esta clase de personas, que pensamos que Gotham es como una ciudad de personas locas, de personas totalmente destruidas mentalmente, de personas rotas con muchos traumas. Y si nos podemos analizarlo, pues sí, técnicamente sí es eso. Y es ese tipo de villanos los que terminan encajando en Gotham, porque una ciudad rota con personajes rotos hacen un complemento caótico, y lo que buscan es terminar como con esas pocas personas que tienen algo como rectitud, como buenos ideales, y en este caso con Harvey Dent. Por eso es que Gotham no termina afectando tanto al comisionado Gordon, a Batman o a los villanos, porque ellos ya conviven con esa violencia, ellos ya viven ahí. Incluso nos damos cuenta de eso en el cómic de The Killing Joke de Alan Moore, donde nos damos cuenta que es un día más, un día cualquiera, en donde Batman y el Joker se enfrentan, pero ponen en su juego al comisionado Gordon, pero es terrible lo que le sucede. Y aquí pasa algo similar. El comisionado Gordon ya está acostumbrado a ese tipo de violencia. A diario, que en sus rondines con Batman llega a ver cosas de ese estilo de violencia. Y él incluso sabe que es bastante imposible erradicar todo lo malo que hay en Gotham. A comparación de Harvey Dent, que él busca, incluso desde un principio se da cuenta que Gotham es bastante incómoda, que él no encaja en Gotham, que es algo que debe ser purgado, que es algo que debe ser eliminado, y eso es algo que le cuesta bastante trabajo. A comparación de Batman, Batman no busca radicalizar, no busca quitar toda esa violencia, sino convivir con esa violencia, con esa oscuridad que hay en esa ciudad, para terminar con los demás villanos. Y Harvey Dent no busca abrazar esa oscuridad. Harvey Dent busca quitar esa oscuridad y así terminar con los villanos, pero se da cuenta que no puede hacerlo, porque al final lo termina abrumando esa misma situación. Entonces Gotham aquí juega un papel bastante curioso, porque nos damos cuenta que Gotham no es una ciudad que pueda ser curada o que quiera una cura. Gotham es una ciudad que avanza, que sigue, pero que a fin de cuentas transforma a las personas que habitan en ella, que no busca otro tipo de cosas, sino transformar a las personas que están ahí, transforma a las personas que no encajan en la violencia. Pero es bastante curioso, porque es como si no son capaces de convivir con esa oscuridad, con esa violencia como lo hace Batman, entonces puede que incluso no sobrevivan en la misma ciudad. Gotham funciona como un espejo que revela el lado más profundo, el lado más oscuro de cada persona, que es incluso algo que no se puede resistir, y es algo que termina sucediendo. Harvey Dent, por más que quiera salir, por más que quiera romper con ese círculo, ese ciclo, no puede, porque está atado ya a la ciudad lo consume de una manera que él se vuelve parte de la ciudad. Y es bastante curioso, porque si nos damos cuenta, al principio del cómic nos dicen: yo creo en Gotham City. Y esa es la manera en que inicia el cómic, con esa oración: yo creo en Gotham City. Pero luego, al final del cómic, nos dicen: yo creo en Harvey Dent. Y si nos ponemos a analizar después de esto, solamente nos damos cuenta de que Harvey Dent ya no funciona como un personaje aparte. Harvey Dent termina por ser el reflejo de Gotham, termina convirtiéndose en Gotham. Y así como empezó el cómic, así terminó. Y como es que Gotham, a fin de cuentas, nadie puede huir de ahí. Y si huyes, probablemente no sea de la mejor manera.